Entonces, listo, pues sesión uno del libro La Trenza. Gracias por estar aquí. Gracias, Ana Sofía y Maye. Vamos a compartir un video. Me confirman si llegan a ver mi pantalla. Si ven una pantallita por ahí, diferente, Sí, ¿verdad? Perfecto. Voy a abrir este video que nos va a dar como un contexto de dónde surge la novela, qué personajes aparecen y los nombres de los personajes. Comenzamos. Esa es la portada del libro, La Trenza. Es un canto al anhelo de la libertad, escritora francesa. Tres historias se entrelazan. Esa calificación es Goodreads, que es un sitio muy especializado para libros, y obtener 4 estrellas o un 4 es importantísimo. Ella es la escritora y nos vamos a familiarizar en 3 países. India, con Smita y su hija Lalita. Italia, con el personaje de Julia. Y vamos a estar en Canadá con el personaje de Sara. Aquí está, en cuestión de actrices, el póster de la película. En francés, el póster de la misma película. sí. Y vamos a estar viajando por la India, por una ciudad que se llama Badlapur. Ahí es la historia de la que vemos en pantalla. Imaginemos que es la mamá llamada Smita y su hija. La India se considera la peluquería más grande del mundo. Van a templos a donar su cabello. Órale. Y en la India hay castas. Las castas, vamos a hablar de una casta que se llama Dalits. Estas mujeres de esta casta están en la parte más baja del nivel de la India y se encargan de recoger el excremento de las castas superiores. Imaginemos ese trabajo. Ahí están los 4 niveles de castas en la India: sacerdotes, los guerreros, los granjeros y al final los Dalits. Seguimos viajando por Italia, estaremos en Palermo, donde está el último taller de fabricación de las pelucas. Ella es la protagonista Julia, en el caso de la película. Y meto esta noticia porque en Sicilia, en Palermo, donde se desarrolla Julia, la historia de Julia, pues hay inmigrantes, hay obviamente ataques contra las personas que no son de esa zona. Nos vamos a un país, primer mundo, Canadá, la historia opuesta. Y ahí está una abogada de nombre Sara. Representó el tema de leyes. Ella representa en la película a Sara. Recibe aquí notas en francés de los premios importantes que recibió esta novela en el 2017. Son historias muy ligeras, pero muy llenas de un contexto cultural y social importante. Estas son otras obras que tiene la escritora, Las Vencedoras, y la última, El vuelo de la cometa. Y con eso ya terminamos un poquito el contexto para que cuando escuchemos nombres de personajes, pues nos quede más claro que es Dalit, perdón, Smita que está en India con su hija Lalita, Julia que es la italiana y Sara que es la canadiense. Entonces, este libro yo lo leí hace unos 4 años y sí me sorprendí porque culturalmente no sabía mucho de India, más lo que se ve generalmente es pues un lugar para mucha reflexión, mucho espiritual, ¿no? Espiritualmente hablando es poderoso visitarlo, pero pues también en castas y el nivel socioeconómico y social es pues deprimente. ¿Están listos para empezar? Listo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues bueno, la historia comienza con un prólogo que hace alusión a una trenza. Dice, prólogo. Aquí comienza la historia. Una historia que es siempre nueva y cobra vida entre mis dedos. Lo primero es el bastidor, la base, que debe ser lo bastante fuerte para sujetarlo todo. Seda o algodón. Para la vida o los escenarios depende. El algodón es más resistente, la seda más fina y discreta. Hacen falta martillo y clavos, y sobre todo trabajar con delicadeza.
Luego ya se puede tejer. Es la parte que prefiero. En el telar, ante mí, 3 hilos de nylon tensos. Se cogen de 3 en 3 las hebras del haz, se entrelazan sin romperlas y se vuelve a empezar una vez y otra vez más. Me gustan esas horas solitarias en que mis 10 dedos danzan. Qué extraño ballet, el de mis manos, mientras escriben la historia de una trenza y unos lazos. Esta historia que es la mía y sin embargo no me pertenece. Primer capítulo habla de Esmita, ciudad Badlapur en India. Esmita se despierta con una sensación extraña, una urgencia tierna, una mariposa en el estómago, desconocida para ella. Hoy es un día que recordará toda la vida. Hoy su hija empieza la escuela. Esmita nunca ha pisado una. Allí, en la ciudad Badlapur, la gente como ella no va a la escuela. Esmita es una Dalit, una intocable, una hija de Dios, en palabras de Gandhi. Alguien al margen de las castas, al margen del sistema, al margen de todo. Un grupo aparte, considerado demasiado impuro para relacionarse con los demás. Escoria inmunda a la que hay que apartar como se aparta el grano de la paja. Se cuentan por millones quienes, como Esmita, viven fuera de las poblaciones y de la sociedad en la periferia de la humanidad. Todas las mañanas el mismo ritual, como un disco rayado que repite hasta el infinito una música infernal. Esmita se despierta en la choza que le sirve de hogar, junto a los campos cultivados por la otra clase Yats. Se lava la cara y los pies con el agua que sacó la tarde anterior del pozo que les está reservado. El otro, el de las castas superiores, no se plantea ni tocarlo, aunque esté cerca y sea más accesible. Algunos han muerto por menos que eso. Se viste, peina a su hija Lalita y le da un beso a su esposo Nagarayan. Luego coge el cesto de juncos trenzados, el mismo que usaba su madre antes que ella y que le revuelve el estómago solo con verlo. Un cesto con un olor persistente, acre e imborrable, que Esmita lleva todo el día como quien carga una cruz o un lastre. Esto es su calvario, una maldición, un castigo. Tiene que expiar algo, pagar por algo que debió de hacer en una vida anterior. Después de todo, como decía su madre, esta vida no tiene más importancia que las anteriores, ni que las siguientes, solo es una vida más. Es así, es la suya. Es su dharma o su karma, su deber, su lugar en el mundo, un oficio que se transmite de madre a hija desde hace generaciones. Scavenger es una palabra que en inglés designa a aquellos que hurgan en los desechos, un nombre aséptico para una realidad que no lo es en absoluto. No hay palabras para describir lo que hace Smita. Se pasa el día recogiendo la mierda de los demás con las manos desnudas. Cuando su madre la hizo acompañarla por primera vez, ella tenía 6 años, los mismos que su hija Lalita ahora. Fíjate y luego lo haces tú. Esmita recuerda el olor, que la asaltó con la misma violencia que un enjambre de avispas, un olor insoportable, inhumano. Vomitó al borde del camino. Ya te acostumbrarás, le dijo su madre. Mentira, una no se acostumbra. Esmita aprendió a aguantar la respiración, a vivir en apnea. Hay que respirar, le dijo el médico del pueblo. Mire cómo tose. Hay que comer. Esmita perdió el apetito hace mucho tiempo. Ya no se acuerda de lo que es tener hambre. Come poco, lo estrictamente necesario, el puñado diario de arroz hervido que le impone a su cuerpo reacio. Y eso que el gobierno prometió inodoros para la región, pero por desgracia allí no han llegado. Como en tantos otros sitios, en la ciudad Badlapur se defeca al aire libre. El suelo está sembrado de excrementos, los arroyos, los ríos y los campos contaminados por toneladas de heces. Las enfermedades se propagan por ellos como una chispa en un reguero de pólvora. Los políticos lo saben. Antes que reformas, antes que igualdad social, antes incluso que el trabajo, lo que pide el pueblo son retretes. El derecho a defecar con dignidad. En los pueblos, las mujeres se ven obligadas a esperar la caída de la noche para ir al campo, arriesgándose a agresiones de todo tipo. Los más afortunados se han hecho un sitio en el patio o dentro de su casa, un simple agujero en el suelo al que llaman púdicamente retrete seco. Las letrinas que las mujeres de la clase Dalit van a saciar a diario con las manos desnudas. Mujeres como el personaje de Esmita. Su ronda empieza hacia las 7 de la mañana. Esmita coge el cesto y la escobilla de juncos. No pierde tiempo. Sabe que tiene que vaciar 20 casas todos los días. Camina por el arcén de la carretera con la mirada baja.
y la cara oculta tras un pañuelo. En algunos pueblos, los de la casta Dalit tienen que identificarse llevando una pluma de cuervo. En otros están obligados a caminar descalzos. Todos conocen la historia del intocable, al que lapidaron por el simple hecho de calzarse unas sandalias. Esmita entra en las casas por la puerta de atrás, que le está reservada. No debe encontrarse con sus moradores y menos aún hablarles. Además de intocable, ha de ser invisible. Por todo salario le dan las sobras de la comida y en ocasiones ropa vieja que le arrojan al suelo. Nada de tocar, nada de mirar. A veces no le dan absolutamente nada. Hay una familia de la clase Yat de la que hace meses que no recibe nada. Esmita quiso dejar de ir. Una noche se lo dijo a su esposo Nagarayan. No volvería, que se limpiaran sus mierdas ellos mismos. Pero Nagarayan se asustó. No tienen tierra propia. Si Esmita dejaba de ir, los echarían. Los de la clase Yat irían y les quemarían la choza. Esmita sabe de lo que son capaces. Te cortaremos las piernas, le dijeron a otro intocable. El hombre apareció en el campo de al lado, descuartizado y quemado con ácido. Sí, Esmita sabe de lo que son capaces los de la clase social Yat. Así que al día siguiente volvió. Pero esta mañana no es una más. Esmita ha tomado una decisión que la impuso como una evidencia. Su hija iría a la escuela. Le costó convencer a su esposo. ¿Para qué? Le preguntó él. Puede que aprenda a leer y escribir, pero aquí nadie le dará trabajo, Esmita. Si naces para limpiar letrinas, seguirás haciéndolo hasta que te mueras. Es una herencia, un círculo del que nadie puede escapar. Es un karma. Esmita no se rindió. Mira, Volvió a la carga al día siguiente y al otro y al otro. Se niega a llevarse a Lalita con ella a hacer la ronda. No le enseñará a vaciar letrinas. No verá a su hija vomitando en la cuneta como su madre la vio a ella. No, se niega. Lalita tiene que ir a la escuela. Ante su firmeza, su esposo Nagarayan acaba cediendo. Conoce a su mujer. Tiene una voluntad de hierro. La morena y menuda Dalit con la que se casó hace 10 años es más fuerte que él. Y Nagarayan lo sabe. Así que acaba cediendo. Está bien, irá a la escuela del pueblo y hablará con el brahman, que es otra casta. Ante su victoria, Esmita sonrió para sí misma. ¿Cuánto le habría gustado que su madre luchara por ella? Cruzar la puerta de la escuela y sentarse con los demás niños. Aprender a leer y a contar, pero no pudo ser. Su padre no era un hombre bueno, como Nagarayan, sino un iracundo y violento. Golpeaba a su mujer como hacen todos allí. Una mujer, solía decirle, no es la igual que su marido, le pertenece. Es su propiedad, su esclava. Tiene que someterse a su voluntad. Indudablemente su padre habría salvado a su vaca antes que a su mujer, pero ella tiene suerte. Está casada con Nagarayan y nunca le ha pegado ni le ha insultado. Cuando nació su hija Lalita, incluso aceptó quedársela. No muy lejos de allí matan a las recién nacidas. En los pueblos del Rajastán las entierran vivas en una caja, bajo la arena, nada más nacer. Las niñas tardan una noche en morir. Allí no. Esmita mira a Lalita, que está de cuclillas en el suelo de tierra batida, peinando a su única muñeca. Su hija es hermosa. Tiene los rasgos delicados y el pelo largo hasta la cintura. Esmita se lo desenreda y se lo trenza todas las mañanas. Mi hija sabrá leer y escribir, se dice, y la idea la llena de alegría. Sí, ese es un día que recordará toda su vida. Bueno, aquí paro un poco, nada más para pues afianzar un poco los términos. La casta es Dalit, Esmita es de la clase más baja, y en esa clase más baja son los puestos de limpieza, el conserje, el que tiene que limpiar, y todo es sin servicios sanitarios. Entonces se hace una limpieza manual y eso sí existe. O sea, sí es algo de lo que después a través del libro me fui a documentarme y existe, pero de 3.000 años para atrás, ese tipo de trabajo y pues obviamente indignante. sí, te Acabando con quería preguntar Esmita. de qué época Dime, era. Nancy. Te quería Sí, preguntar de qué época era. esta casta desde 3.000 años atrás existe. Sí, La pero casta más ahorita, o sea, con lo que estás leyendo ahorita. es actual, es del 2017. Si tú buscas artículos, sigue Sí. ocurriendo, Nancy. Ay, Sigue no. ocurriendo esto. Doy Sí. gracias a Dios por mi vida y por Esto mi sigue familia. ocurriendo y no puedes superar No puede el ser. voltear a ver a los ojos, el entrar a una casa ajena, el robarte algo, el decir no voy,
porque la casta que está arriba de ellos, que son los Jats, se escribe J-A-T, podría violentar, podría sacarte de la tierra que no es tuya, te puede quemar tu choza o te puede hacer otro tipo de cosas que ni nos podemos imaginar. En YouTube Entonces, encuentras varios videos de estos, ¿eh? Sí, sí, hay cosas y bien reales, por eso creía Sí. que el libro es cultura por lo que no das por hecho que siga en el siglo XXI ocurriendo, ¿verdad? Entonces ellos antes que gobierno, antes que reformas, antes que políticas, lo que piden son baños para tener una mejor calidad de vida. Entonces aquí nos da un preámbulo de Smita. Ahora vamos con otro personaje italiana, mujer italiana, que se llama como Julia, es Giulia. Y en el caso de Giulia, ella está en Palermo, en Sicilia, Italia. Y comienza así. Giulia. Giulia abre los ojos con esfuerzo. La voz de su madre resuena en el piso de abajo. Giulia, Giulia, es Sandy, súbito. A Giulia le dan ganas de esconder la cabeza bajo la almohada. Apenas ha dormido. Ha vuelto a pasarse la noche leyendo. Pero sabe que tiene que levantarse. Cuando su madre llama, hay que obedecer. Es una madre siciliana. Giulia se incorpora en la cama a regañadientes. Se levanta, se viste a toda prisa y baja a la cocina, donde la mamá está empezando a impacientarse. Su hermana Adela ya está allí, concentrada en pintarse las uñas de los pies sobre la mesa de la cocina. Al oler el disolvente de las uñas, Julia hace una mueca. Su madre le sirve una taza de café. Tu padre se ha ido. Esta mañana abres tú el negocio, Julia. Julia coge las llaves del taller y se marcha precipitadamente. No has comido nada, llévate algo. Julia hace oídos sordos. Se sube a la bicicleta y se aleja a grandes pedaladas. El fresco de la mañana la espabila un poco. En las avenidas, el viento le azota el rostro y los ojos. Al acercarse al mercado, el olor de los cítricos y las aceitunas le irrita las fosas nasales. Julia pasa ante el puesto del pescadero, que exhibe sardinas y anguilas recién pescadas. Acelera, sube a la acera y deja atrás la Piazza Vallaro, donde los vendedores ambulantes reclaman ya la atención de los clientes. Llega a un callejón que sale a la Vía Roma. Allí es donde su padre tiene el taller, en el antiguo cine cuyas paredes compró hace 20 años, los que tiene Julia exactamente. El local anterior se le había quedado pequeño, había que ampliar. En la fachada aún puede distinguirse el lugar donde se colgaban las carteleras de las películas. Qué lejos quedan los tiempos en que los palermatini hacían cola para ver las comedias de Alberto Sordi, de Vittorio Gassman, de Nino Manfredi o de Marcello. Hoy la mayoría de las salas de cine han cerrado, como ese pequeño cine de barrio reconvertido en el taller de pelucas de su padre. Hubo que transformar la sala de proyección en despacho y abrir ventanas en el patio de butacas para que las trabajadoras tuvieran suficiente luz. Todas las obras las hizo su propio papa. El taller se le parece, piensa Julia. Es caótico y cálido como él. Pese a sus famosos prontos, Pietro Lanfredi es apreciado y respetado por sus empleadas. Es un padre cariñoso, aunque exigente y autoritario, que ha enseñado a sus hijas el respeto por la disciplina y ha transmitido el gusto por un trabajo bien hecho. Julia saca la llave y abre la puerta. Habitualmente su padre es el primero en llegar. Le gusta recibir a las trabajadoras. Ser el padrón es eso, suele decir. Siempre tiene una palabra para esta, una atención para aquella y un gesto para todas las empleadas. Pero hoy ha ido a hacer la ronda por las peluquerías de Palermo y sus alrededores. No llegará hasta mediodía mi papá. Entonces, esta mañana Julia es el ama del negocio. A esta hora todo está tranquilo. El taller no tardará en llenarse de conversaciones, canciones y gritos, pero ahora no hay nada más que silencio y el eco de sus propios pasos. Llega al vestuario de las trabajadoras y deja sus cosas en la taquilla que lleva su nombre. Coge su bata y como cada día se mete en esa segunda piel. Se recoge el pelo y lo enrolla en un moño apretado que sujeta hábilmente con unas horquillas. Luego se cubre la cabeza con un pañuelo, una precaución que allí es ineludible. Los cabellos de las trabajadoras no pueden mezclarse con los que se tratan en el taller. Vestida y tocada de esa guisa, ya no es la hija del dueño, sino una trabajadora más, una empleada de la casa Lanfredi. Y eso es lo que quiere. Siempre se ha negado a tener privilegios. La puerta de la entrada se abre con un chirrido y un grupo alegre invade el lugar. En un instante el taller cobra vida, se convierte en el sitio ruidoso que tanto le gusta a Julia. En medio de un confuso guirigay de conversaciones entremezcladas, las trabajadoras se dirigen al vestíbulo,
donde sin dejar de charlar se ponen su bata y el delantal, antes de incorporarse a su puesto. Julia es una de ellas. Agnese parece cansada. A su hijo pequeño le están saliendo los dientes y ella no ha podido pegar ojo en toda la noche. A Federica parece que contiene las lágrimas. La ha dejado su novio. ¿Otra vez?, exclama Aida. Mañana volverá, le asegura Paola. Allí las mujeres comparten algo más que un trabajo. Mientras sus manos se afanan sobre los cabellos que hay que tratar, hablan de los hombres, de la vida, del amor durante toda la jornada. Todas saben que el marido de Gina bebe y que el hijo de Aida coquetea con la Priova, que Alesia tuvo una breve relación con el ex marido de Rina y que ésta nunca se lo ha perdonado. A Julia le gusta estar en compañía de estas mujeres, algunas de las cuales la conocen desde que era una niña. Casi nació allí. Su madre suele contar que empezó a notar las contracciones mientras separaba mechones en la sala principal, donde ya no trabaja debido a su mala visión. Tuvo que cederle el puesto a una empleada con una vista más aguda. Julia creció allí entre cabellos que desenredar, mechones que lavar y pedidos que enviar. Recuerda las vacaciones y los miércoles que pasaba entre las empleadas viéndolas trabajar. Le gustaba observar sus manos, afanadas como un ejército de hormigas. Las veía lanzar los cabellos a las cardas, esos grandes peines cuadrados para separarlos, y después lavarlos en una bañera colocada sobre caballetes, un ingenioso invento de su padre, al que no le gustaba ver a sus trabajadoras destrozarse la espalda. A Julia le hacía gracia que colgaran los mechones en las ventanas para que se secaran. Eran como una exposición curiosa de cueros cabelludos, el botín de una tribu de pieles rojas. A veces tiene la impresión de que allí dentro el tiempo se ha detenido. Fuera sigue su curso, pero entre esas cuatro paredes, Julia se siente protegida. Es una sensación agradable, tranquilizadora, la certeza de una extraña permanencia de las cosas. Hace ya casi un siglo que su familia vive de la cascatura, ese antiguo oficio siciliano que consiste en aprovechar el pelo que se corta o cae de forma espontánea para hacer pelucas y postizos. El taller Lanfredi, fundado en 1926 por el bisabuelo de Julia, es el último de su género en Palermo. Emplea una decena de obreras especializadas que seleccionan, lavan y trabajan los mechones de pelo que luego se envían a Italia y al resto de Europa. El día que cumplió 16 años, Julia dejó el instituto y se puso a trabajar en el taller de su padre. Era una alumna dotada, según sus profesores, en particular según el del italiano, que le insistía en que continuara formándose. Habría podido entrar a la universidad y estudiar una carrera, pero cambiar de camino era algo impensable para Julia. Entre los Lanfredi, el cabello más que un negocio es una pasión que se transmite de generación a otra. Curiosamente, sus hermanas nunca mostraron el mismo interés, así que ella es la única Lanfredi que se dedica al oficio. Francesca, que se casó joven y ya tiene 4 hijos, no trabaja, y Adela, la pequeña, aún va a la escuela, pero quiere dedicarse al mundo de la moda. Para los encargos especiales y los colores difíciles de conseguir, el Papa tiene un secreto, una fórmula que heredó de su padre y este del suyo, elaborada a partir de productos naturales, que Pietro Lanfredi nunca desvela. Esa fórmula se la ha transmitido a Julia. A veces se lleva a su hija a la azotea, donde tiene su laboratorio, como él lo llama. Desde allí arriba se puede ver el mar y al otro lado el Monte Pellegrino. Enfundado en una bata blanca que le da el aspecto de profesor de química, Pietro Lanfredi pone a hervir agua en grandes cubos, donde efectúa los retoques. Sabe cómo decolorar el cabello y volver a teñirlo sin que el color se pierda. Julia lo observa durante horas, atenta al más mínimo de sus movimientos. Su padre vigila el pelo como la mamá a la pasta. Lo remueve con la ayuda de una cuchara de madera, lo deja reposar un rato y después vuelve a la carga, incansable. En el cuidado con que lo trata se mezclan la paciencia y la escrupulosidad, pero también el cariño. Suele decir que algún día alguien llevará esos cabellos y que por lo tanto merecen el mayor respeto. A veces Julia trata de imaginarse a las mujeres para las que se elaboran esas pelucas, porque allí los hombres demasiado orgullosos y aferrados a cierta idea de virilidad se muestran reticentes a llevar postizos. Por razones que nadie sabe, algunos cabellos se resisten a la fórmula secreta del papá. La mayoría salen de los cubos en los que se les ha sumergido con un color blanco lechoso, lo que permite teñirlos a continuación, pero un número reducido de ellos conserva su tono original.
Esos pocos rebeldes constituyen un auténtico problema. Es del todo inconcebible que un cliente encuentre esos recalcitrantes cabellos negros o castaños en medio de un mechón teñido con esmero. Julia es la encargada de esa tarea tan delicada. Tiene que examinar los cabellos uno a uno para elegir los incorregibles. Su trabajo diario es una auténtica caza de brujas, una batida exhaustiva y sin tregua. La voz de Paola la saca de su ensimismamiento. Pareces cansada, Mía Cara. ¿Has vuelto a pasarte la noche leyendo, Julia? Julia no lo niega. A Paola no se le puede ocultar nada. Esa señora es la mayor, es la decana de todas las trabajadoras del taller. Allí todos la llaman la nona. Conoce al padre de Julia desde que era niño. Suele decir que le ataba los zapatos. Con la perspectiva de sus 75 años, lo ve todo. Tiene las manos arrugadas y tal, y una tez apergaminada, pero sus ojos siguen siendo impenetrables. Viuda a los 25 años, se negó a casarse de nuevo y crió sola a sus 4 hijos. Esta empleada, cuando le preguntan el por qué, contesta que le gusta demasiado su libertad. Una mujer casada tiene que rendir cuentas, suele decir. Tú haz lo que te apetezca, Mía Cara, pero sobre todo no te cases, le repite a Julia. Le gusta hablar de su noviazgo con el hombre que su padre había elegido para ella. La familia de su futuro marido cultivaba limones. La nona tuvo que trabajar recogiéndolos incluso el día de su boda. En el campo no se podía parar. Recuerda el olor a limón que despedían permanentemente la ropa y las manos de su marido. Cuando años después murió él de una neumonía y la dejó sola con 4 hijos, ella tuvo que irse a la ciudad a buscar trabajo. Allí conoció al abuelo de Julia, que la contrató para el taller, y ya hace 5 décadas que trabaja para él. Le dice la nona, en los libros no encontrarás marido, Julia. No la incordies con eso, gruñó la nona. Pero Julia no busca marido, no va a los bares ni a las salas de baile, a las que tan aficionada la gente de su edad. Mi hija es un poco arisca, suele decir la mamá. Julia prefiere el agradable silencio de la biblioteca al bullicio de las discotecas. Va allí todos los días a la hora de comer. Es una lectora voraz. Cuando lee, no siente el paso del tiempo. De niña devoraba las novelas de Emilio Salgari, sentada a los pies de las trabajadoras. Más tarde descubrió la poesía. Le gusta más Caproni que Ungaretti, la prosa de Moravia y sobre todo la obra de Pavés. Es así, Julia devora los libros como los otros devoran las pastas. Este mediodía, cuando regresa al taller, perdón, en la sala principal hay un silencio inusual. Cuando entra, todas las miradas se vuelven hacia ella. Cara mía, le dice la nona con una voz que Julia no reconoce. Tu madre acaba de llamar, Julia. Al papá le ha pasado algo. Y aquí terminamos. Ya conocimos un poco de Smita, ya conocimos un poco de Julia. Nos falta conocer a la tercera protagonista, que es Sara. ¿Algo de la trenza les ha sorprendido hasta el momento que quieran compartir? Voy a parar la grabación.